345, hermano. Si no lo sabemos todo, primera estrofa dice: clavado en cruz, Jesús murió, por mi maldad allí sufrió, en mi lugar Él se encontró, mi salvación así compró. Con ayuda del Señor, si se puede y si no lo sabemos todo, el himno 345. Clavado en cruz, Jesús murió, por mi maldad allí sufrió. En mi lugar Él se encontró, mi salvación así compró. Oí la voz del Salvador, mirad y ver si habrá dolor, cual mi dolor, y es para ti. Ven alma, ven, oh ven a mí. La faz del sol se oscureció, el renuendo se dividió. Ay, Hijo Dios, desamparó, la maldición en él cargó. Oí la voz del Salvador, mirad y ved si habrá dolor, cual mi dolor, y es para ti. Ven alma, ven, oh ven a mí. Puede ser, sufriste así, Señor Jesús, de amor por mí. No puedo más, me entrego hoy, sin más tardar, a ti me doy. Oír la voz del Salvador, mirar y ver si habrá dolor, dar mi dolor, y es para ti. Ven alma, ven, oh ven a mí. Ante tu santa presencia, recordando, hemos cantado que aquella cruz, en ella estaba colgado el Hijo tuyo. Recordamos que en ella cargó con nuestras culpas y derramó su sangre para limpiarnos de nuestra maldad y darnos la adopción de hijos, darnos un lugar en el cielo. Le damos gracias por él, que era el Cordero señalado antes de la fundación del mundo, puro y sin mancha, que su sacrificio subió a ti en olor fragante. Te alabamos, oh Dios, porque has sido misericordioso para con nosotros y has extendido tu gracia para con cada uno, haciéndonos ver nuestra condición de pecadores perdidos, pero en tu Hijo la oportunidad de salvación. Te alabamos por Él. Él era la imagen tuya, por medio del cual todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Nos maravilla el pensar cómo
haya sido posible que el mismo Creador se humanara para tomar nuestro lugar y pagar nuestras deudas, y que fuera acepto delante de ti su sacrificio. Gracias, oh Dios, damos, porque ahora está a tu diestra en la majestad, en las alturas, y desde donde intercede así con nosotros. Recibe la adoración, la alabanza, te la damos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, quisiera compartir un pasaje con ustedes en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 28. La verdad que este versículo ha estado por mucho tiempo en mi corazón y siempre me ha llamado la atención este versículo. Es un versículo misterioso, pero de mucho significado. Fíjense que es difícil entender esto. Nosotros repetimos mucho este versículo. La verdad que lo usamos mucho, sobre todo en circunstancias difíciles. Pero a veces es como un vaso de agua al que se está ahogando. Es decir, no se logra entender, no logra dar consuelo muchas veces. Porque fíjese que dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjese que hay expresiones tremendamente profundas, misteriosas, pero el Señor no solamente a nosotros nos da la provisión para entenderlo, sino también para creerlo y practicarlo. Eso para mí es un versículo difícil, de mucho contenido, de mucha profundidad, porque allí hay como 4 expresiones, podríamos decir que hay 4 expresiones, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme al propósito de los que han sido llamados. 4 expresiones muy profundas. Y en realidad, cuando uno encuentra a un hermano en dificultades, a veces usa este versículo. Hermano, estás en dificultades, mira, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero es un versículo que yo entiendo aquí, fíjate, que es para todo ámbito de nuestra vida. Por lo general nosotros tenemos 3 ámbitos de vida, que es la iglesia, la familia y el mundo, donde nos desenvolvemos mayormente. Un predicador dijo alguna vez, dice, este versículo es una gota de agua en medio del desierto. Es un versículo de provisión. Pero nosotros nos preguntamos, cuando allí dice el Señor, cuando dice la palabra de Dios, y a los que aman a Dios, primer requisito. Y esa tremenda expresión a mí me llevó allí a Corintios, donde dice que el amor es sufrido, todo lo cree, todo lo soporta, etcétera, etcétera. Yo quiero partir con esto, porque en el amor de Dios es eso. Y a los que aman a Dios, ¿quiénes están dotados? ¿Quiénes están equipados para amar a Dios? Notemos que cuando el Señor dice que Él nos amó primero, es que Él nos dio primero una provisión de amor. Pero ese amor es el que nosotros nos lleva hacia Dios, hacia las excelencias de Dios. Y este versículo es provisión para todo eso. Y a los que aman a Dios, y dice, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, todo está direccionado hacia Dios para tener un resultado. Y es allí donde yo me complico o me complicaba. Pero decía yo, todas las cosas, es decir, todo lo que sucede en nuestra vida, ¿nos ayudan a qué? Nos ayudan a bien. Es decir, ese bien es la bondad de Dios. Es la bondad de Dios. Es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Acuérdense que el joven rico, el Señor le dice, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Aquí no está diciendo, y a los que aman al Señor Jesucristo. No está diciendo a los que aman una religión, los que aman otra cosa. Está directamente relacionado con Dios. Y a los que aman a Dios directamente, específico. Todas las cosas les ayudan a bien. Y yo siempre me preguntaba en mi corazón, todas las cosas, el pecado, la muerte de un ser querido, la enfermedad,
la partida de un hermano amado, nos ayudan a bien. O sea, esas cosas que nosotros llamamos malas, porque nosotros tenemos este concepto de las cosas malas porque hemos adquirido algo malo. Nosotros hemos adquirido el pecado, y el pecado, pudiésemos decir, es malo. Pero fíjese, en el contexto que yo entiendo esto, para Dios no hay cosas que Él no pueda solucionar, porque Él puede hacer de algo malo algo bueno. ¿Qué hizo de nosotros siendo pecadores malos? Hizo algo bueno. Entonces, para entender este versículo, hermano, nosotros tenemos que tener la mente de Dios. Tenemos que tener la mente de Dios, porque nosotros hemos sido transformados y hemos sido transportados a una esfera espiritual para tener la mente de Dios, para pensar como Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 2:16? Dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, este versículo a veces a uno se le complica, se le acorta, se le hace incomprensible, porque nosotros llegamos hasta cierto punto, pero el Señor va mucho más allá. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando a ti te detiene, hermano, o a mí me detiene una amargura, una aflicción, una tristeza, un problema, una prueba, nosotros nos detenemos. Pero el Señor va mucho más allá. Fíjese, el otro día yo escribía en un ministerio, decía que la grandeza de un creyente se ve por lo que lo detiene. Entonces, por eso es importante, es muy importante para entender cada versículo, cada palabra de la Escritura, es necesario leer la Biblia, orar, estar cerca del Señor. Mire, a veces cuando uno hace un ministerio, uno a veces se baja contento porque logró el objetivo, porque uno pudo decir lo que el Señor le puso en el corazón, pero no toda la audiencia entiende, no todos comprenden. Y eso es porque no tienen la mente del Señor. Tenemos que estar equipados, hermano, para tener la mente del Señor. Para entender este versículo, como leíamos, debemos tener la mente de Cristo. Hemos sido puestos en la esfera espiritual, es decir, Dios. Dios primeramente actúa en nuestras vidas con el ejemplo de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Esto es tener la mente de Cristo, es tener la mente de Dios. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Qué es tener la mente de Dios? Es pensar como Dios, es actuar como Dios, es hablar como Dios. Entonces, cuando este versículo dice, y todas las cosas nos ayudan a bien, uno se pregunta, ¿pero una amargura me ayuda? ¿Algo malo me ayuda a mí en mi vida? Entonces, la poderosa voluntad de Dios en Cristo y el Espíritu Santo es el ejemplo para nosotros, para poder entender esto. Cuando el Señor decidió salvarnos, ¿era bueno lo que le iba a pasar o era malo? Por supuesto, para nosotros diríamos, malísimo, malísimo que el Señor haya sido puesto en una cruz, haya sido crucificado, humillado, escupido, es malo. ¿Pero por qué el Señor lo hizo? ¿El Señor sabía que era malo? Claro que sabía que era malo. Pero la mente del Señor iba mucho más allá, porque de eso tremendamente malo, Él iba a hacer algo tremendamente bueno, excelente, porque pensaba en otros, pensaba en nosotros. Mire, para adquirir las gemas valiosas, para adquirir las perlas preciosas, para adquirir esto uno tiene que bajar, pero a una profundidad tremenda. Y eso hizo el Señor. En eso tremendamente malo, Él bajó a lo más profundo para adquirir las perlas preciosas. Entonces, fíjese, yo entiendo este versículo. Y a los que aman a Dios, primeramente, ¿tú amas a Dios? ¿Yo amo a Dios? Sí, entonces tengo que estar plenamente convencido de que todas las cosas, todas, absolutamente todas, a eso que nosotros llamamos malo, a eso que nosotros nos causa rechazo, porque cuando el hombre fue creado en el huerto de Edén, no tenía estas cosas, no sabía de algo malo, no sabía nada, él no experimentaba nada malo, entonces vivía feliz. Por eso es que nosotros somos reticentes a las cosas malas, a las cosas que nos causan amargura, aflicción o tristeza. Nosotros no fuimos creados para eso, fuimos creados para vivir en forma perfecta, sin esta condición que tenemos ahora por el pecado. Entonces, fíjese que cuando decimos, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces yo debo entender si yo realmente tengo la mente de Dios o conozco a Dios. Si yo le digo a usted, y usted me dice a mí, oiga, ¿sabe qué? La miel es deliciosa. Y yo le voy a decir, mire, no necesito que usted me diga que la miel es dulce, porque yo ya la he probado. Por lo tanto, conozco, es diferente a que yo le explique el sabor de la miel, a que usted la pruebe y la conozca. Es el conocimiento de Dios. Eso es tener la mente de Dios. Conocer a Dios en forma personal.
Mire, un anciano le pregunta a un joven que se iba a bautizar. Le dice, joven, ¿cómo te salvaste? Y el joven le dice, él dice, Dios hizo su parte y yo la mía. Entonces el anciano le dice, bueno, ¿cómo es eso? Sí, le dice, cuando Dios puso la salvación, yo puse el pecado. Mire qué tremenda expresión. Es decir, desde el inicio, desde el Génesis, nosotros encontramos lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. El concepto de las cosas malas para nosotros no es el mismo concepto que maneja Dios. Porque fíjense que la verdad que este versículo me lleva a muchos versículos, me lleva a muchas partes. Fíjense que cuando Lázaro murió, fue malo. ¿Por qué? Porque produjo aflicción. Su familia, Marta y María, lloraban desconsoladamente. Eso es malo, pudiésemos decir. Pero Dios va mucho más allá. De eso que a veces nosotros decimos que es malo para nosotros, Dios lo puede convertir en una bendición y es necesaria. Las cosas que nosotros nos comprimen, nos aturden en este tiempo en que vivimos de amargura y aflicción, esas cosas nosotros tenemos que mirarlas con la mente de Dios, con los ojos de Dios, con la comprensión de Dios, hermano. Es decir, Dios ha preparado suficientes problemas para ti en un día, o ha preparado un problema especial para ti en un día, para que tú puedas aprender más de Él, para que tú puedas conocerle mejor a Él. Nosotros no tenemos que hacerle esquivar los problemas o solucionarlos a nuestra manera. Tenemos que decir, y a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué hizo Dios de esa tragedia? ¿Qué hizo de nosotros lo que decimos la muerte siempre va a ser mala? ¿Qué hizo Dios de esa parte mala allí? Hizo algo prodigioso, algo extraordinario. En un momento determinado había muerte, había angustia, aflicción, llanto. En un segundo plano, ¿qué hay? Está la gloria de Dios. Ya no hay muerte, hay vida. Lázaro ha resucitado. Ya no están llorando, están gozosos. Entonces de eso Dios mostró su poder y nos mostró a nosotros el Dios que tenemos, el Dios que poseemos, en quien hemos creído. ¿Saben? Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que pensar en esto. Fíjense que cuando José lo vendieron los hermanos, ¿qué dijo José? Vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios encaminó todo para bien. De eso malo que le pasó a José, Dios lo encaminó a bien. Entonces, uno podría decir, ¿Dios pone cosas malas en nuestras vidas? El concepto es difícil. Uno por la limitación que tiene, por el pecado que nos ha limitado, todas esas cosas que nosotros llamamos malas, son para bien. Son para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas, eso es, hermano, eso es concreto, es específico. Los que aman a Dios, preciso y concreto, todas las cosas, preciso y concreto, les ayudan a bien. ¿Quiénes? Los que han sido llamados por Dios. Esto no existe en el mundo. Esto no existe en el mundo. El mundo se suicida, el mundo se mata, el mundo se degenera, el mundo se enfría. ¿Por qué? Porque no tiene ese amor que nosotros tenemos, porque no tiene esta sabiduría que nosotros tenemos. Pablo dijo, todas las cosas están a mi favor. Y no era bueno lo que le sucedía. Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré, en él esperaré. Y así nosotros, hermanos, podemos ver diferentes expresiones de lo que nosotros consideramos malo a veces, pero que Dios lo puede convertir en algo bueno. Fíjense que, y esto es de considerar porque yo estaba leyendo Lucas 6:27. Lucas 6:27 estaba leyendo y dice lo siguiente, mire, para que nosotros podamos ver que las cosas negativas, y aquí aparece, dice, pero vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Los enemigos son cosas buenas o cosas malas? Cosa mala, porque el enemigo siempre trata de matar a su adversario, va a hacerle mal. Pero aquí el Señor dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. O sea, nosotros somos lo contrario de lo malo. Nosotros tenemos que transformar lo malo en lo bueno como el Señor lo hizo en la cruz con nosotros. Mire lo que dice, bendecid a los que os maldicen. ¿Es buena la maldición? Es mala. ¿Qué dice? Orad por los que os calumnian.
Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Mire, oiga, este es extraordinario, este versículo es extraordinario porque habla de esas cosas que nosotros tenemos que marcar en este mundo. Dice, y a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. No pidas que... Es decir, nosotros tenemos que considerar esas cosas malas. Cuando decimos que algo se nos presentó algo malo en el camino, una prueba, y es mala y amarga, decir, esto es bueno para mí. Señor, ¿qué tengo que yo aprender de esto? ¿Dónde está la buenura de esto para mí? Y sin duda Dios va a extender su mano y su poder para transformarlo en eso que es amargura en dulzura para ti. ¿Ya? Dice, ¿y cómo queréis que os hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Y aquí estos dos pasajes marcan una tremenda diferencia respecto del versículo. Dice, y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien. Este versículo me llegó mucho con este otro versículo de Romanos, porque es allí donde nosotros consideramos algo malo, también estamos llamados a hacer algo bueno de ello, porque tenemos que tener la mente de Dios, hermanos, la mente de Cristo. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que han sido llamados en su propósito. Es decir, 4 cosas tremendamente profundas para que nosotros podamos decir, yo siempre decía este versículo, pero y en mi amargura, si se me muere mi señora, si me muere un hijo, si se parte un hermano querido, ¿acaso no es malo eso, Señor? ¿En qué me ayudará bien? Pero claro, porque estamos en los propósitos, y si yo amo al Señor, me va a ayudar a bien. Todas las cosas me van a ayudar, porque de lo malo el Señor hace algo bueno. Y eso es el consuelo, hermano. Cuando se nos presenten pruebas, cuando se nos presenten aflicciones, nosotros nos detenemos, pero el Señor va mucho más allá. Nosotros tenemos que ir con el Señor, como caminaron esos muchachos camino a Maús, hasta que se juntaron con Él y conversaron con el Señor y descubrieron que era el Señor y se regocijaron con el Señor. Nosotros siempre debemos caminar con el Señor. Muchas veces a nosotros nos cuesta entender este versículo y nos cuesta aplicarlo. Muchos estuvieron allí en pruebas. Cuando David vio a Goliat, era malo Goliat, tremendamente malo, pero había un propósito. Mire, ni el rey David ni el pueblo se escucha que oraron a Dios para solucionar el problema. Ellos estaban asustados, estaban tratando de ver el problema, pero hay uno solo que vislumbró a Dios y nombró a Dios. Dijo, así como Dios me ha dado vencer a los osos y a los leones, así yo venceré a este hombre. La muralla de Jericó era un gran problema. Era un gran problema. Pero se mostró el poder de Dios de una manera impresionante. Simples sonidos, por decirlo así, con reverencia, hicieron abajo una tremenda muralla, una tremenda construcción. Moisés envía a los 12, y van los 2 y ven, y solo 2 tenían la mente de Dios. Solo 2 tenían la mente de Dios. Aquellos que dijeron, José y Caleb, que se podía tomar la tierra. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí. Sé pues imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo tenía la mente de Cristo, tenía la mente de Dios. Por eso es que él no veía nada negativo delante. Y él decía, voy a ir y voy a predicar el Evangelio de Jerusalén, aunque tenga que morir, aunque tenga que ser encarcelado. Porque de eso malo veía algo más allá, iba más allá y veía algo bueno. Y esa es la maravilla. Esa es la maravilla. Jeremías dijo, ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? Ahí Jeremías no tenía la mente del Señor. No tenía la mente del Señor. Pero hermanos, todos estos, José, y todo lo encaminó para bien, Dios para él. Como Pablo dijo, todas las cosas están a mi favor. Y muchos grandes hombres dijeron muchas expresiones de lo bueno que eran ellos, con todo su poder, hacían de aquello malo algo positivo. Eso es lo que esperamos del Señor. Por eso que Dios nos dice aquí en este versículo, si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudarán a bien. Cuando Dios ha preparado un pequeño problema en nuestro camino, hermano, veámoslo como una oportunidad. No nos trunquemos, no nos detengamos, sigamos caminando con el Señor. Pone la otra mejilla para que te golpeen. Si te pide la túnica, dale otra. Ve más allá y acompáñalo.
No seamos como los otros, si nos prestan, prestamos y que nos devuelvan, etcétera, etcétera. Eso no es el poder de Dios. ¿Tienes un vecino complicado, malo? Velo como una oportunidad para hacer de eso algo bueno. Ten la mente del Señor. La mente de Dios es esa, la mente de Cristo es esa. Transformar todo lo malo en algo bueno. Y en el fondo lo malo es bueno, por supuesto, si no estamos pecando. Por supuesto, si no estamos en el plano de transgredir la obra del Señor y no ser fieles a Él. Estoy hablando de creyentes fieles, de creyentes que hacen lo bueno, de creyentes que tienen la claridad para trabajar en la obra del Señor. Cuando hay pecado es otra cosa. Pero aquí yo quiero hablar a esos que tenemos, a esos que amamos a Dios y queremos servirle. Se te presenta un problema porque tienes un patrón, tienes un jefe malo que te humilla. Míralo con los ojos, la mente del Señor, con los ojos del Señor, con la expresión del Señor. Haz de eso algo bueno. Hoy en día más que nunca los creyentes tenemos oportunidad de glorificar a Dios en un mundo oscuro. Hoy más que nunca podemos brillar. Hoy más que nunca de todo esto malo nosotros podemos hacer algo bueno. Y que por sobre todo el Señor sea honrado y glorificado, hermanos. ¿Tienes problema con algún hermano? Es malo, ¿cierto? Pero de eso el Señor te quiere enseñar algo. Te quiere enseñar quizás paciencia, más amor, más lectura bíblica, más oración. Todas estas cosas que nosotros llamamos malas, el Señor las encamina para bien. Entonces, hermano, tenemos que tener la mente del Señor. Tenemos que tener la mente del Señor. Y eso se adquiere solamente estando al lado del Señor. Y estar al lado del Señor es leer la Biblia, es orar, es desear al Señor. Para que podamos realmente entender este versículo, tenemos que tener la mente del Señor. Porque para mí era contradictorio. Para mí era contradictorio, hermano. Yo les digo, pero ¿cómo todas las cosas me van a ayudar a bien? Si tengo a mi esposa enferma a punto de morir, ¿en qué me ayudará bien? Si esto me da amargura, me da tristeza. Pero el Señor tiene un propósito. Pero nosotros tenemos que trabajar con el Señor. El Señor va a hacer su parte y nosotros la nuestra. Como dijo este joven, el Señor puso la salvación, nosotros el pecado. Y de esto malo, Dios ha hecho algo bueno con nosotros. ¿Cuándo esperábamos ser participantes de esta maravilla, de comprender las cosas de Dios? Qué maravilla cuando a ti te golpea un versículo en la mente y te inspira. ¿Cuándo habríamos podido nosotros pensar esto? Jamás. Pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien cuando las miras con la mente del Señor. Hermanos, caminemos con el Señor, fortalezcámonos en el Señor. Todas las cosas nos van a ayudar a bien. Yo sé que hay cosas amargas. Yo sé que hay cosas amargas. Yo tengo muchas cosas amargas en mi vida. Muchas preocupaciones, muchas responsabilidades. Pero con este versículo, leyéndolo, llevo muchos años leyéndolo. Y recién, hace un par de meses atrás que lo empecé a estudiar, recién descubrí que de lo que el Señor pone en mi camino, Él quiere hacer algo bueno conmigo. Pero yo tengo que poner la otra parte. Tengo que conocer al Señor, tengo que tener la mente del Señor. Si nosotros no tenemos la mente del Señor, no podemos. Dios, el Hijo y el Espíritu Santo están en nuestro espíritu. Eso se llama un espíritu todo inclusivo, que el Señor hizo, por decirlo así, un conjunto de cosas y las puso en nuestro espíritu, la única manera de comunicarse con nosotros. Espíritu con espíritu. Dios no se comunica con el alma directamente ni va al alma, no va al corazón, no va a la mente. Dios va a nuestro espíritu. Eso fue lo que dejó cuando nos hizo a su imagen y semejanza. Dejó parte de su espíritu para poder comunicarse, porque Él sabía que nosotros nos íbamos a perder. Nos íbamos a perder. Pero Él dejó un medio de comunicación allí, como un GPS, para no olvidarnos, para que no nos perdamos. Y con eso Él se comunica, espíritu con espíritu. Y el Espíritu Santo puso todo en nosotros. Tenemos la voluntad de Dios, que es suprema. Tenemos el ejemplo del Hijo y tenemos el poder del Espíritu, que dijo el Señor, vendrá otro Consolador. Él os recordará todas estas cosas. Él os recordará todo lo que se ha dicho. Y eso es la maravilla, hermanos, que nosotros tenemos todos nosotros para tener la mente de Dios y para ser consolados en este camino difícil. Hoy más que nunca tenemos que brillar, hoy más que nunca tenemos que ser de bien en aquel mal que se avecina y aún peor. Vendrán cosas peores. Allí estamos acorralados. Yo estaba un poco preocupado de estar en mi casa aquí, pero ¿sabe si el Señor en realidad esto es bueno? Yo 25, 30 años de casado, y podía decir que 25, jamás había tomado desayuno con mi esposa todos los días y conversado. Y es un agrado. Jamás había estado tan cerca de mi familia, siempre preocupado del trabajo. Uno pasa más en el trabajo afuera. Pero de esto el Señor ha convertido en una bendición. Nunca había hecho tanto el aseo en la mañana.
Nunca me habían mandado tanto a comprar al almacén de la esquina. Para mí era malo, yo no estoy acostumbrado a esto, pero esa es una bendición porque he compartido más con mi esposa, hemos leído más la escritura, estamos más juntos, con hartos problemas, pero el Señor tendrá un propósito. Todo esto será para bien. Por algo el Señor nos tiene acorralados ahí en casa. Algo quiere de nosotros. Algo estamos haciendo que necesita ser rectificado, que necesita más para el Señor. Hermanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien si tenemos la mente del Señor. Señor bendiga su palabra y les bendiga a ustedes. Padre Celestial, nuestro Dios amado, nuevamente entramos a tu presencia, nuestro Dios, dando gracias por aquella salvación tan grande que nos has provisto a través de tu Hijo. Cuán grato poder es reunirnos este primer día de la semana para poder derramar nuestros corazones ante ti, para manifestar, oh Dios, que tú eres un Dios grande en gran manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo lo hizo bueno, nuestro Dios. Oh Padre Celestial, tú eres bueno, Señor, y misericordioso, y que tu nombre sea enaltecido, engrandecido, glorificado, nuestro Dios, porque tú nos has creado. Tú nos has creado del polvo de la tierra y has soplado, Dios, de todo tu ser en nosotros, y hemos sido a tu semejanza, hemos sido hechos a tu semejanza, a tu imagen y semejanza. Oh Padre Celestial, y cuán grato poder expresarnos como hijos tuyos, porque hemos sido transformados, ya que estábamos separados, nuestro Dios, apartados, pero tú nos has hecho cercanos, a través de tu Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesús, sabiendo, Padre, que Él le vino a padecer a este mundo, a ser castigado vilmente, a poner su rostro como pedernal, para poder soportar todo lo propio, las burlas, los golpes, oh Dios, aquella pasión inmensa que tuvo que soportar nuestro Señor y Salvador. Oh Padre Celestial, damos las gracias. Damos las gracias porque en este primer día podemos recordar a tu Hijo, en aquella obra inmensa a nuestro favor, en que su corazón se derretía como ceras en sus extrañas. La angustia, el dolor estaban en Él, pero Él lo soportó, nuestro Dios, para poder llegar a aquel momento cúlmine en que tenía que ser levantado ante el cielo y la tierra como la serpiente en el desierto por Moisés. Y todo aquel que miraba a la serpiente se salvaba de la mordida, Señor, en el desierto. Pero Padre, podemos contemplar a tu Hijo por la fe. Podemos contemplarlo clavado en el madero, ensangrentado. Pero Padre, Él expresó consumado ese, todo estaba realizado. Y así es como entregó su espíritu. Oh Padre Santo, podemos contemplar a aquellos varones pidiendo el cuerpo, preparándolo, embalsamándolo, Dios, para poder ser sepultado. Y así es como la costumbre en ese entonces. Lo sellaron con una piedra, oh Dios, pero después de 3 días aquella piedra fue movida, no por humanos, no para que él pudiera salir, sino para que pudieran entrar a ver que él ya no estaba. Él se había levantado a los muertos al 3er día. Y es una realidad de nuestras vidas. Es aquello que cambia y pone la diferencia, ese Dios, en todas las otras religiones y creencias, porque Él se levantó de los muertos y Él vive. Oh Padre Santo, y está a tu diestra, coronado de gloria y de honra. ¿Cómo no podemos derramarnos ante ti, oh Dios, en gratitud, sabiendo que tú entregaste a tu Hijo, a tu único, para que Él tomara nuestro lugar? Él derramara su sangre, para poder a nosotros ser libertados, nuestro Dios. Te amamos, nuestro Dios, te glorificamos.
Toda la gloria y toda la honra sean dadas a ti. Y sabemos, Padre, y reconocemos que te amamos de todo corazón. Y sabemos, Padre Celestial, que todas las cosas nos ayudan a bien. Todo tiene su resultado, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Oh Padre Celestial, te amamos, queremos derramarnos ante ti con gratitud en nuestros corazones. Y lo hacemos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 ¿Qué tal? Muy linda la reunión. Padre Santo, Padre bendito, queremos darte las gracias porque tú nos permites recordar a tu Hijo. Maravilla de maravilla, Padre Santísimo. Qué bueno para nosotros es tener en medio y delante a tu Hijo, a quien recordamos, porque Él es Jesús, el Hijo de Dios. Te alabamos, Padre Santísimo. En realidad pensamos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, y no solamente, sino también, Padre Santo, las cosas que tú has hecho. Porque, por ejemplo, leemos en tu libro que el Señor intercede por nosotros. Qué maravilla, es que eso es un tremendo beneficio. Pero también reconocemos, Padre bendito, que cada cosa que nos sucede tú lo sacas a bien. Te alabamos, Padre Santo, te bendecimos, porque podemos tener una vida plena, plena contigo, plena en tu presencia, plena en comunión. Tú nos llamaste a la comunión de tu Hijo. Lo leemos en tu libro. Estamos en comunión con Él. Sí, Padre Santo. Tú has dicho que tú perfeccionas nuestra vida hasta el día del Señor, hasta el día de Jesucristo, hasta ese día glorioso cuando estemos con Él. Tú perfeccionas lo que ya iniciaste. Padre Santo, tú estás presente en cada detalle de la vida de tus hijos. Padre, te alabamos, te bendecimos, alabamos al Señor, alabamos a aquel que hizo posible que nosotros seamos puestos delante de ti, porque con una sola obra hizo perfecto para siempre a los santificados. Estamos delante de ti en una condición maravillosa, y Padre Santo, eso es gracia pura, gracia entera, pero recordamos, nuestro Dios, que cada una de estas cosas y todas estas cosas llevaron a tu Hijo a la cruz. El sacar de lo malo bueno, el renovar nuestras vidas en este tiempo, el renovar, el hacer que seamos fructíferos, Padre Santo, el hacer que nosotros seamos ramas, pámpanos en la vid. Todo eso, Padre Santísimo, llevó a tu Hijo a la cruz, llevó a Él a morir. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras perversiones. Y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos sanados, fuimos traídos a una salud espiritual. Padre Santo, todo eso nos ayuda bien. En realidad estamos rodeados del bien, Padre Santísimo, porque la gracia tuya ha cambiado todo. La gracia tuya es lo que hace que nosotros tengamos victoria, victoria en todo lo malo, victoria en las tribulaciones, victoria aún en la muerte misma, Padre Santo. No lo conocemos todavía, pero lo leemos en tu libro. En estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, y lo hacemos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.
Quería compartir, hermanos, breve, 3 anuncios que encontramos en el Evangelio de Lucas. 3 anuncios que no dejaron de impresionar a aquellos que recibieron el anuncio, y para nosotros nos maravilla también. Lucas capítulo 1, versículo 26. Me disculpan que la lectura va a ser algo larga. Lucas 1, 26. El 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Aquí leemos, hermanos, en estos 2 relatos, de el primer anuncio que cambió para mí la humanidad, la historia de la humanidad. De hecho, la historia se divide antes y después de Cristo. Aquí se nos anuncia el momento cuando el Señor viene a la tierra. María, aquella mujer sencilla, fue escogida como ese vaso que necesitaba a Dios para traer a su hijo a este mundo, para así cumplir la obra. Me maravilla pensar en María cuando ella ve al ángel. Ya en esa época no era común ver un ángel en Israel. Uno ve en otros casos en el Antiguo Testamento y uno ve hombres en la antigüedad hablando con ángeles y no se sorprende, no se asustan, no se maravillan, sino que entabla una conversación con el ángel. Aquí María se espanta y el ángel le dice: no temas. Los pastores, cuando ven aquella visión del ángel, también se espantan.
no temáis. Entonces, no era algo frecuente. Pero aquel anuncio les hizo pensar mucho a ellos. María, ¿cómo será esto? No conozco varón. María era novia de José. No se habían casado aún. No vivían juntos. Cada uno estaba en el hogar de su padre o su madre. Pero uno ve a María también dispuesta a obedecer al Señor. Hágase conmigo conforme. Como dice el versículo 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquello para mí cambió para siempre la vida de María. Ya ella pensaba en lo que iba a acontecer en su vida, el Espíritu le iba a cubrir, ella iba a concebir del propio Espíritu Santo, y el niño que iba a crecer en su vientre es el Hijo de Dios. Y se maravillaba al pensar eso, y lo que estaba revelado también en cuanto a él: heredará el trono de Jacob, reinará sobre la casa de Jacob. Era el Mesías. No entiendo bien el contexto en que estaría pensando María. Quizás estaría pensando en la restauración de Israel, no sé, pero es lo más probable. Pero luego vemos aquí en los pastores, ellos estaban ocupados cuidando de las ovejas, y también se le aparecen los ángeles y aquellas huestes celestiales que daban gloria a Dios. Y os doy nuevas de gran gozo. Y esa expresión a mí me gusta, porque hoy en la mañana, todos los días, lo que hacemos es revisar cuánto hay contagiados hoy. ¿Habrá algún caso cerca de mi casa? ¿Algún familiar? Y hoy lo que escuchamos son puras malas noticias, pero en aquel día, hoy os doy nuevas de gran gozo. Qué hermoso pensar en eso y ver aquellas huestes celestiales que alababan a Dios, y aquellos pastores se apresuran a ir hasta donde estaba el niño y lo hallaron tal cual les habían descrito. María, al ver todo aquello que había acontecido a su alrededor, ella dice, versículo 19 del capítulo 2, guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Escuchamos que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Uno piensa también en lo que aconteció antes de que el niño naciera. José tomando a María, huyendo a Egipto. También eso va a ocurrir luego. Pero tomar a María, y María estaba embarazada y no era de él. Y el ángel se le aparece también a José y le dice, no tengas temor en recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella es concebido santo es. Entonces, Dios obrando para traer a su hijo aquí a la tierra con un gran propósito. A ellos todavía les estaba velado cuál era ese propósito. Y vamos a leer más adelante ahora en el capítulo 10 de Lucas. Vamos a ver otro anuncio allí. Capítulo 9, versículo 21. 9:21. Pero él les mandó que a nadie, versículo 20 mejor, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Ya el Señor había iniciado su ministerio, ya se acercaba su tiempo de su muerte, ya va enrumbándose hacia Jerusalén, y había hecho muchos milagros, muchos prodigios, mostrando que Él es el Hijo de Dios, que lo que Él ha hecho es para nuestro bien. Y pregunta el Señor a su discípulo, ¿vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Y esto me hacía pensar en mí. ¿Quién es Cristo para mí? Él es mi Salvador. María pensaba en lo que había acontecido en esos días a su alrededor. ¿Y este niño quién es? Cuando
los 12 años cuando fue presentado en el templo también vemos la misma situación. María en silencio pensando en todo lo que acontecía respecto al Hijo de Dios, a Jesús, a quien ella estaba cuidando y criando. De aquí entonces lo vemos a él ya como un hombre adulto en su ministerio y le pregunta a su discípulo, ¿y quién decís que soy? Pedro ya se había convencido de quién era. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces el versículo 21, pero él les mandó que a nadie dijese esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ahora el mismo capítulo 9, versículo 44, versículo 44, otra vez el Señor anuncia su muerte. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues le estaban veladas para que no la entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Unos capítulos más adelante, capítulo 18, versículo 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo, aquí subimos a Jerusalén y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra le era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Y en este anuncio que el propio Señor hace, el primero ve los ángeles anunciando sobre su venida a la tierra, su nacimiento. Ahora aquí el Señor anunciando su muerte. Era velada para el conocimiento de aquellos que le rodeaban. Y yo guardo silencio al respecto, pero sí pienso en que el Señor ya estaba dispuesto a sufrir todo lo que Él sabía que estaba escrito de Él. Aquí nos dice, será entregado a los gentiles, escarnecido, afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. El Señor estaba dispuesto a sufrir todo eso. Salmo 22, Salmo 69 y otros hablan en cuanto a los sufrimientos del Señor. Hablan de que se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que mis enemigos, los que me afrentan. Salmo 22 habla de sus sufrimientos en la cruz. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. También dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Allí describe mucho de los sufrimientos del Señor y él lo sabía claramente. Isaías 53 nos habla claro de esos momentos de la cruz también. Pero uno ve ya aquí en 3 ocasiones diciéndole a los discípulos, vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y le escarnecerán, le azotarán y le crucificarán, pero al tercer día resucitará, y aquellos no entendieron. Pero el Señor era dispuesto a tomar nuestro lugar en la cruz para darnos vida eterna. Y el capítulo más adelante, 24, hay otro anuncio para mí de victoria. Primer día de la mañana, versículo 1 del 24, muy de mañana. Primer día de la semana, muy de mañana. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes,
Como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no la creían, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ellas van al sepulcro muy temprano porque había quedado pendiente que había que terminar de hacer embalsamar al Señor, de los oficios mortuorios, preparar su cuerpo y todos aquellos ritos para preservar el cuerpo. Aquellas mujeres van de mañana al sepulcro para ver al Señor. Ya habían preparado todo lo que era necesario, simplemente estaban esperando el día, el momento para ir. Cuando ellas van, se encuentran, van por el camino y piensan, ¿quién nos removerá la piedra? Pero ya estaba el ángel, esperándolas para darle ese anuncio. No está aquí, pues ha resucitado. Y les muestra el lugar donde el Señor fue puesto. Y ven todas las cosas allí y no está el cuerpo del Señor. Ellas vuelven a dar la noticia y aquellos aún no la creen. Pero uno lee de Pedro, se levanta y va a cerciorarse y regresa maravillado. Ha resucitado. Qué alegría para ellos saber que el Señor resucitó. Ellas se acordaron de sus palabras que el Señor le había dicho. Es necesario. Y como nos decía el hermano José Luis, hay cosas que acontecen que no entendemos, pero son necesarias. Ellos no entendían esas palabras. Hoy nosotros podemos gozarlo y saber que hubo uno que tomó nuestro lugar y que por él encontramos la vida eterna, que por él hemos alcanzado la adopción como hijos, de tener a un Padre en los cielos, una herencia incorruptible. Aunque la muerte nos alcance hoy por esta pandemia, abriremos los ojos en el cielo. Qué gozo para nosotros pensar en esto, que hoy no podemos celebrar la cena del Señor, pero podemos recordarle a Él. Tomó nuestro lugar, vino, murió y resucitó. Y está a la diestra en la majestad en las alturas. Luego vemos en Hechos otro anuncio. El ángel hablándole a aquellos discípulos, así como le habéis visto ir, así vendrá por vosotros. Y el Señor dijo aquí, vengo en breve, y mi galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que esperamos pronto al Señor. Tomó nuestro lugar, nació, es una realidad. Vino a este mundo, tomó nuestro lugar, nos dio la salvación por su sacrificio, por su muerte en la cruz, pero la muerte no pudo retenerlo. Y ha resucitado y está a la diestra de Dios en la altura. Entonces, quería compartir estas breves palabras con ustedes. Padre, queremos continuar en tu presencia. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos darte gracias, oh Dios, por la preciosa obra de tu Hijo. Esa obra que tuvo inicio desde la eternidad pasada, en aquel determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Podemos verle desde su nacimiento, cómo sufrió humillación, dejando ese ambiente de gloria en la que había estado desde la eternidad contigo, por amor a nuestras almas, para hacerse semejante a nosotros.
Tú le preparaste un cuerpo semejante al nuestro, pero sin pecado. Y en ese cuerpo, Dios, Él pudo efectuar la obra a la que tú le habías enviado. Él caminó entre los hombres como hombre. Sintió los mismos dolores que sentimos nosotros. Él, oh Dios, en ningún momento vaciló, sino que siempre tenía claro a qué había venido. Vemos como Juan el Bautista le señala: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue ratificado por ti mismo cuando dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A partir de ese momento, él empieza su ministerio público, haciendo señales, mostrando que realmente venía de Dios. Los mismos que veían estos milagros podían decir: nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Pero entre que él estaba efectuando su ministerio, también iba anunciando las buenas nuevas de salvación. Y en medio de este anuncio, él también declaraba que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho. Y cuando pensamos en esta palabra, oh Dios, que era necesario, podemos preguntarnos: ¿y él tenía necesidad de estas cosas? Pero comprendemos por tu palabra que era necesario para nosotros que él padeciese mucho. Sintiendo el dolor en su propia carne, el desprecio de aquellos que habían visto cómo él hacía el bien a mano llena. Le vemos orando en Getsemaní y declarando: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él sabía los terribles dolores que le esperaban. El desprecio de aquel pueblo a quien él había hecho tanto bien. Le llevaron y le clavaron en aquel madero. Pero dice el apóstol Pedro, haciendo mención a lo que dice Isaías, que voluntariamente él se entregó, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él derrotó al que tenía el imperio de la muerte con la misma muerte. Él sufrió el desamparo de su Dios. Él sufrió en la cruz lo que sufre el pecador que muere sin Cristo y sin esperanza. Él podía clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No podemos imaginar qué sería de la raza humana si tú apartaras el rostro de nosotros. Seríamos exterminados, Dios. Pero en su inmenso amor, él cargó con esta carga de pecado nuestro. Y en ese lugar de la cruz fuimos libertados. Se dio cumplimiento, o vimos en ese acto de amor, dos verdades declaradas en tu palabra, y es que la paga del pecado es la muerte. Él estaba muriendo por nuestros pecados. Pero también dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Y allí estaba Él dándonos vida a los que en otro tiempo estábamos muertos. Y dice más: en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente en Él, oh Dios, hemos alcanzado salvación. Por eso en esta hora, oh Dios, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Queremos adorar a tu Hijo, quien es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Unidos de diferentes partes del mundo, Dios, pero tú has permitido que así lo hagamos. Ciertamente no tenemos los símbolos entre nosotros, pero está el Señor. Él está en medio de nosotros. Y por eso en esta mañana y en este día, en esta tarde, queremos alabarle y bendecirle.
y bendecir tu santo nombre. Queremos pues que tú recibas la adoración de tu pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, podemos cantar un himno para continuar en el hilo de la adoración. Vamos a cantar el himno número 394. Cansado y triste vine al Salvador, mis culpas él llevó, mis culpas él llevó, mi eterna dicha hallé en su amor, mis culpas él llevó. 394. Hoy triste vine al Salvador, mis culpas él llevó, mis culpas él llevó. Nadie hallé en su amor, mis culpas él llevó, mis culpas él llevó, mis culpas él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré. Él me salvó, borrados todos mis pecados son, mis culpas él llevó, mis culpas él llevó, a él feliz elevo mi canción. Mis culpas él llevó, mis culpas él llevó, mis culpas él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó. Libre de condenación, mis culpas él llevó, mis culpas él llevó, su dulce paz me llena el corazón, mis culpas él llevó, mis culpas él llevó, mis culpas él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó. Si me soy a Cristo pecado, tus culpas borrará, tus culpas borrará, perdón tendrás si acudes al Señor, tus culpas borrará, tus culpas borrará, tus culpas borrará, y limpiará tu corazón. Y dirás feliz en tu canción, mis culpas él llevó. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias otra vez por el Señor Jesús. Padre, pensamos, nuestro Dios, en aquel anuncio de la venida de tu Hijo, de la manera en que María quedó realmente sorprendida.
algo nunca antes visto en la historia de la humanidad, que viniera el Hijo tuyo a este mundo. Estaba predicho, estaba anunciado, Emmanuel con nosotros, pero nunca María se imaginó que podía ser a través de ella o en el tiempo en que ella estaba. Y Padre, y no solamente fue eso, sino que también quedó sumamente sorprendida por cómo iba a ser llevado a cabo la voluntad tuya. Y Padre, entiende que es obra divina. Entiende y se da cuenta que todo proviene de Dios, del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Y nuestro Dios, aquel mismo anuncio, pero ya indicando que el Hijo había nacido, fue dada a aquellos pastores, aquellos hombres que estaban trabajando en el rebaño, aquellos hombres que estaban acostumbrados a la oscuridad de la noche, aquellos hombres que estaban acostumbrados al peligro por si es que apareciera algún león o algún animal que quisiera arrebatar a alguna oveja. Pero cuando ven la aparición de aquellos mensajeros tuyos, celestiales, que son rodeados por aquella luz emanada desde el cielo, también tuvieron gran temor. Algo nunca antes visto también nuestro Dios, aquellos pastores, preparados para otras cosas, pero no para esto. Era aquella señal del anuncio de que el Hijo tuyo ya estaba en este mundo. Y Padre, ellos escuchan no solamente la indicación dónde encontrar al niño, cómo lo iban a encontrar, sino que también aquella manifestación gloriosa del cántico celestial. Y no es para menos nuestro Dios el que en esta mañana tengamos la intención de poder ofrecer a ti gloria a tu nombre, adoración a tu persona, porque por tu palabra podemos darnos cuenta de cómo fue hecha la obra tuya en la venida de tu Hijo, y cómo tú quisiste desde el comienzo que cada hombre y mujer supiera que todo es obra tuya. Padre, te damos las gracias, nuestro Dios, por el Señor. Te expresamos las gracias por su venida a este mundo. Te expresamos las gracias, nuestro Dios, porque también hemos podido leer de Él que fue a la cruz y anunció lo que iba a suceder. Y puso su rostro duro, dirigido hacia Jerusalén, sin titubear, paso tras paso, y anunciaba los acontecimientos que ocurrirían en aquel lugar. Oh Padre, te damos las gracias, porque el Señor murió por nosotros, pero hemos expresado de que no solamente Él se quedó ahí en la tumba, muerto, como pensaban muchos de aquella época, sino que al tercer día se levantó de entre los muertos. Y Padre, te damos las gracias por su resurrección. Te damos las gracias porque nos recordamos en esta mañana a uno que murió, pero que está vivo y está ahora a la diestra tuya. Gracias, nuestro Dios, por esta salvación tan grande, pero aún más te damos las gracias por este Salvador inmenso que hemos tenido y que hemos recordado en esta mañana. Padre, te damos las gracias por todo, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. 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 Hermanos, vamos a abrir nuevamente las Escrituras para leer un versículo en el Evangelio según Mateo.
Mateo capítulo 8, versículo 17. Estoy seguro que es un versículo que a muchos nos ha pasado por la mente en esta ocasión que nos ha tocado vivir a nivel mundial. Yo estoy seguro que es un versículo que habrá pasado por la mente de muchos alrededor del mundo, creyentes y no creyentes, buscando consuelo, buscando paz, buscando tranquilidad. Pero en esta mañana quisiera, con la ayuda del Señor y pensando en esta reunión devocional, verle a Él, ver a Jesucristo mostrado en este versículo. El versículo 17 de capítulo 8 de Mateo dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vamos a dejar la lectura hasta allí, esperando la bendición del Señor con lo que ya hemos oído en esta mañana y para algunos en esta tarde. El versículo está dentro de un contexto donde el Señor muestra su poder, levantando y sanando a algunos enfermos. Ciertamente eran enfermedades físicas, enfermedades en el cuerpo, dolencias. La suegra de Pedro y muchos aquellos que fueron traídos, endemoniados y de diferentes enfermedades, fueron curados completa y absolutamente por Él. Y en esta circunstancia, el Espíritu Santo coloca el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías. Me hace pensar que muchos estaban distraídos, muchos estaban desorientados, pensando en un beneficio corporal, un beneficio físico. Eran como aquellos hombres que fueron alimentados, que formaban parte de los 5,000, que luego buscaban al Señor, no por la comida que no perece. El Señor tiene que decirle: no es esa comida la importante, sino el pan que desciende del cielo. Es por eso que el Espíritu Santo deja en esta escritura el cumplimiento de una profecía mesiánica en la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Él está como si dijéramos quitando la mirada del beneficio físico y corporal y terrenal, y está trasladando las miradas de aquellos al cielo, a la gloria, al bendito Cristo, al Hijo amado, al Dios con nosotros, al Emmanuel. Es por eso que en este versículo Él dice: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Este versículo primeramente nos habla de Él como singular, como único. La singularidad de su persona, Él mismo. No había otro que pudiera tomar nuestro lugar. No había otro que pudiera tomar nuestras enfermedades y llevar nuestras dolencias. El libro de Hebreos dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No había otro como Él. No había otro que pudiera presentarse por nosotros ante Dios. Él mismo, Él siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se despojó de eso. No hay otro, hermano. No hay otro que pueda presentarse como solución, como remedio a nuestro mal, a nuestra enfermedad, a nuestra dolencia, sino Él. Es el mismo que el profeta Isaías
vio en el capítulo 6 sentado en un trono alto y sublime. Su gloria llenaba todo, pero él lo dejó. Y aquí dice el salmista en el capítulo 40, he aquí vengo para hacer tu voluntad. Él dejó todo. Él dejó todo para venir a tomar nuestras enfermedades y llevar nuestras dolencias. Qué singular persona, la persona del Señor Jesucristo. Pero el versículo dice, tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Si su persona es singular, si no hay otro como él, podemos ver en este versículo la inmensidad, la abundancia infinita de su gracia. Hermano, ¿qué nos correspondía por causa del pecado? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por nuestro pecado merecíamos la condenación eterna. Pero aquí vemos a uno que se presenta cual único para llevar nuestras dolencias y para tomar nuestras enfermedades. Qué singular, qué inmenso su amor, qué inmensidad es de su gracia en darnos lo que no nos correspondía por causa de nuestros pecados. Es por eso que ese versículo precioso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No era lo que nos correspondía el juicio o la condenación, pero en su gracia Él llevó nuestras dolencias y tomó nuestras enfermedades. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pero resalta también en este versículo la eficacia de su obra. Llevar nuestras enfermedades y tomar nuestras dolencias para terminar por completo con ellas. Es por eso que Juan le señala, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no tomó nuestras dolencias y llevó nuestras enfermedades para más adelante devolvérnoslas, para ver si podía terminar con ellas, para ver si podía quitar el pecado nuestro. No, hermanos, su obra, su poder infinito, la eficacia de su obra es tal que Él ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Él nos libra de la ira venidera. Él quita el pecado. Su sangre preciosa, como hemos venido estudiando en el libro, en la carta a Pedro, sangre cual la de un cordero sin mancha y sin contaminación, nos ha rescatado, nos ha librado, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, hermanos, en este versículo vemos cuán grande es Él, cuánto aprecio tenemos por esta persona. Ciertamente, esta pandemia nos hace pensar en nuestros cuerpos, en nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Pero aquí está uno que la Escritura desde mucho tiempo atrás, ya había profetizado. Él llevará, Él tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Es por eso, hermanos, que el versículo comienza, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y quiero ver aquí la inmutabilidad de su carácter. No es algo improvisado, no fue algo del momento. Hemos escuchado en algunas de las adoraciones de nuestros hermanos que ya desde la eternidad Él nos había amado. Pedro dice, preparado desde antes de la fundación del mundo. El profeta Isaías había hablado de Él y pasaron más de 700 años para que llegara este momento. Y el Señor cumplió la profecía a cabalidad.
Y no solo esta, muchísimas más. Nuestro hermano también mencionaba los salmos, Salmo 22, Salmo 40, Salmo 69 y muchas profecías en cuanto a él. Él las cumplió a cabalidad. Nada se escapó del plan divino. Su carácter no cambia, hermano. Este que leemos aquí es el mismo que ha dicho, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el que Isaías llama Padre eterno, príncipe de paz. Él es el que en Juan capítulo 13 dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Su carácter es inmutable, inmutable. Hermano, ojalá en las circunstancias que vivimos, en todo este día y en toda esta semana, si a nuestra mente viene que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias a causa de lo que vemos en el día presente hoy, recordemos que Él es singular como persona, no hay otro como Él, que su gracia infinita, inmensa nos ha alcanzado, que su obra preciosa y eficaz ha sido la que nos ha rescatado de una enfermedad peor que el coronavirus, nos ha librado de la muerte eterna, nos ha librado del pecado, nos ha librado de la presente corrupción del mundo. Pero no olvidemos, hermano, jamás que Él no cambia. Él es inmutable. Él dará fiel cumplimiento a su voluntad siempre. Por la eternidad, Él seguirá siendo Dios. Refugiémonos en Él. Entendamos lo que hemos escuchado en esta mañana, que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Pero también no olvidemos que lo que Él ha hecho a favor de nuestras almas es superior a lo que puede hacer por nuestros cuerpos. Descansemos en su voluntad preciosa. Pongamos nuestros ojos en Él. No quitemos la mirada de Él, hermano. Es nuestra ancla segura y firme. Él penetró los cielos. Como hemos escuchado también, de Él fue dicho, ha resucitado, no está aquí. Hermano, ¿dónde está nuestro Salvador? ¿Está afligido? ¿Está turbado? ¿Está desconcertado? No, hermano. Nuestro Salvador precioso está sentado en el trono. Ese trono alto y sublime, Él está coronado de honra y de gloria. Y ante Él, y por Él, y para Él nos postramos en esta mañana en adoración. Que Él nos siga ayudando y que Él bendiga su palabra. Amén. 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 Nuestro Dios, nuestro Padre, te damos las gracias porque en esta mañana, Señor, nos hemos reunido. Hemos podido gozarnos saludándonos. Nos hemos gozado conversando. Pero no hay nada más delicioso y más grandioso que el poder leer las Escrituras y hablar de la persona de tu Hijo precioso, el Señor Jesucristo. Padre Santo, qué tremendo que es verlo a Él. Saber que nosotros te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero en la persona del Señor Jesucristo. Allí redundó tu amor y allí te conocimos para amarte. ¿Quién amará más? ¿Al que se le perdona menos o al que se le perdona más? Padre, y reconocemos que tú nos has perdonado mucho. Por eso manifestamos en esta mañana que te amamos mucho, por darnos a tu Hijo precioso, el Señor Jesucristo. Gracias por aquel que derramó su sangre y entregó su vida clavada en una cruz, puesto entre el cielo y la tierra. Gracias, Padre, porque Él ha resucitado. Qué maravilloso sería que ya no tengamos que reunirnos así, sino que despertemos en el cielo en esta tarde. Quizás no lleguemos a mañana y esta noche no sea una noche oscura, sino la aurora de nuestra resurrección, de nuestra redención eterna. Padre, te damos las gracias porque todas las cosas nos ayudan a bien. Te damos las gracias porque Él tomó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Te damos las gracias por tan grande sacrificio. Padre, qué tremendo que es contemplar el tiempo en que vivimos, en que todo ha cambiado, en que de un segundo a otro el mundo cambia. El mundo ha sido paralizado de sus pasiones.
de los deportes, de los ídolos que tiene el mundo, de las fiestas, de la música, cómo se reunían y hoy no lo tienen. Padre, que esto sea para ellos una reflexión de volverse a ti y saber que en los cielos está la riqueza, está la alegría y el gozo y la perfección, no en este mundo donde ellos tienen puesta su mirada. Padre, gracias porque tú les has quitado todo este deleite de sus ojos y que puedan mirarte a ti, Padre, esta humanidad perdida, y que puedan recibir a Jesucristo como Salvador. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por las oraciones, agregamos el amén y te damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos continuar en tu presencia. Te damos las gracias porque esta mañana nos reúne por este medio, es hacer memoria de nuestro amado Salvador. Y aunque es una gran verdad que no estamos alrededor de los símbolos, eso no puede opacar el amor que Él sintió desde la eternidad y todavía siente por cada uno de nosotros. Queremos derramar nuestro corazón delante de ti por su vida, su paso por esta tierra, su aflicción, su obediencia a ti, Padre, su decisión, el costo de esa decisión de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, su muerte, su resurrección, su ascensión, su gloria, su eternidad. Qué precioso es Él, como el que escribió Cantar de los Cantares. Todo Él es delicioso. Así es nuestro amado Salvador. ¿Quién como Él? En todo su esplendor, en todo su amor. Pero en esta mañana queremos estar más cerca de Él, de su cruz, de ese camino tan cruel y tan difícil que tuvo que llevar para pagar nuestro precio de la redención. Vemos cómo cuando aquel Judas entregó las 30 piezas de plata, entendiendo que había entregado sangre inocente, y aquellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, ¿qué nos importa a nosotros? Y esa expresión muchas veces se pudo repetir en nuestra vida cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, que entendíamos que Él nos había amado, pero con nuestra vida, con nuestro andar, decíamos, ¿qué nos importa a nosotros? Pero te damos las gracias porque Él fue fiel, Él fue paciente. Y el centro de la adoración de esta reunión es Él. Después, cuando Pilato lo llevó afuera, ¿a quién queréis que hoy suelte? Fuera con suéltanos a Barrabás. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En esta mañana nos preguntamos cómo fue Él capaz de soportar tantos insultos hacia su persona, teniendo Él un amor tan grande en su corazón. Los salmos de los cuales hemos meditado habla de su sufrimiento. Su corazón fue como nada, derritiéndose en medio de sus entrañas. Fue derramado como agua. Él allí sufriendo, varón de dolores, dando cada paso a la muerte, a la crucifixión. Y la raza humana gozándose en eso, burlándose de él. Va, dice él, Marco, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Pero él no quería salvarse a sí mismo, quería salvarnos a nosotros. Y por eso aquellas palabras, aquel grito de victoria, aquella consumación, consumado es.
ahora hay salvación para la raza humana. Ahora hay vida. Ahora aquellos que se habían perdido pueden tener una comunicación viva, nueva y eficaz con el Todopoderoso. Pero ¿cuánto le costó a él? Aún el desamparo de su Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ya está al tercer día. Tenía que cumplirse toda la escritura. No permitirás que su santo vea corrupción. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Muerte, tu aguijón. Resucitó de los muertos y estamos haciendo memoria de uno que sí es verdad, murió, pero que el tercer día resucitó con poder y con gloria y ahora está a la diestra del Padre. Y es Él el que nosotros estamos esperando en esta mañana, en esta tarde. Ojalá fuera hoy para adorarle por toda la eternidad. Cuánto quisiéramos verle, ya no por la fe, sino en toda su hermosura, contemplarlo, ver aquellas todas heridas. Fieles son las heridas del que ama, y postrarnos ante él a sus pies como aquellas mujeres, pero ahora por toda la eternidad. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias por él. No hay palabras de agradecimiento. No hay palabras. ¿Cómo expresar lo que sienten nuestros corazones en este momento? Tú fuiste el único que pudo sacar de todo esto, de la muerte del Señor, algo bueno, porque de allí Él nos compró con su sangre preciosa. Y en esta mañana queremos darte las gracias por Él. Recibe las gracias y la adoración de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Padre, quisiéramos continuar en tu santa presencia y por unos momentos más seguir adorando y bendiciendo tu santo nombre. Al escuchar de tu palabra acerca del testimonio de Él, tenemos que decir que tu misericordia es inmensamente grande. Desde el inicio, el cielo, mostrando al hombre la manera en que había de ser salvo. Todo estaba escrito y todo se cumplió. Damos gracias a ti, oh Padre, porque Él cumplió las Escrituras. Y como hemos escuchado, no entendemos cómo Él pudo tomar nuestro lugar. Hemos leído y escuchado que Él mismo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Más adelante leemos que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El mundo venidero no fue sujetado a ángeles. No era un serafín, no era un querubín, no era un arcángel ni un ángel. El que estaba tomando nuestro lugar. Cuántas enfermedades, cuántos dolores, cuántos pecados fueron cargados sobre él. Aquel que era perfecto, inocente, sin mancha, sin pecado. Pero a causa de nuestra maldad, Él tomó nuestro lugar para hacernos salvos. El punto final de aquel sacrificio era la muerte. Comenzamos cantando: clavado en cruz, Jesús murió. La ley era para nosotros, la paga del pecado es la muerte. Era imposible que Él muriese, pero Él puso su vida para volverla a tomar. Grande misterio, el inmortal, hacerse hombre y sucumbir. Oh Dios, damos gracias a ti porque Él entregó su vida, pero la volvió a tomar. Aquel primer día de la semana, aquellos ángeles pudieron decir:
desde aquella tumba. No está aquí, sino que ha resucitado. Él vive en el poder de una vida indestructible, glorificado, y vendrá por segunda vez, pero sin relación con el pecado del Señor Jesucristo. Damos gracias a ti porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En esta mañana, nuevamente recibe la honra y la gloria porque tú solo la mereces. Lo hacemos a través de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. 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 Padre, queremos ser agradecidos a ti en esta mañana porque sin duda que tenemos el privilegio de poder recordar a la persona de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias porque Él es quien roba nuestra atención en esta mañana. Él es el que tiene la preeminencia. A Él adoramos en esta mañana y hacemos memoria de Él. Padre, damos gracias porque a Él le hemos contemplado, le hemos visto, hemos considerado en su palabra lo importante que hemos sido nosotros para Él. De tal manera que hemos visto cómo tu palabra revela que aquel que estaba en el principio, aquel que estuvo en la creación, era el mismo que se entregaba en una cruz, era el mismo que daba su vida en un madero derramando su preciosa sangre. Padre, queremos dar gracias porque podemos en esta mañana poder recordarle a Él. Damos gracias que a pesar de las dificultades, de la situación que aqueja el mundo, de lo que lo aflige, nosotros tenemos la bendición de poder, por medio de este medio, podernos reunir. Padre, y sin duda que nuestro sentir, nuestro pensar, nuestros corazones a una voz dan gloria, honra y alabanza a aquel que nos redimió. Queremos darte gracias, Padre, porque Él nos amó. Él tuvo misericordia de nosotros. Y cuando andábamos perdidos, sin esperanza, cuando andábamos vagando, Él con tierna voz nos llamó, nos trajo a su redil. Padre, damos gracias porque Él nos amó y nos amó primero. Queremos darte gracias, Padre, porque tu palabra revela que ha de llegar un día donde hemos de estar con Él. Hemos de estar con Él por la eternidad. Le hemos de contemplar cara a cara. Y cuánto gozo será para nosotros ver el rostro de quien nuestras almas redimió. Damos gracias en esta mañana por el privilegio que tenemos de poder hacer memoria de nuestro Redentor. Anhelamos el día donde hemos de estar con Él por la eternidad. Damos gracias por la salvación de nuestras almas. Recíbelas, que las tributamos a ti por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Creo, hermanos, que ya todos hemos tomado parte, ¿cierto? Sí, cierto. Sí. Entonces, vamos a orar para dar por finalizada nuestra reunión. Ok. Padre, queremos acercarnos nuevamente delante de ti y lo hacemos por medio del Señor Jesucristo. Damos gracias por la oportunidad hoy de, a pesar de las limitaciones, estar reunidos juntos y en armonía. Damos gracias por
gozarnos en Él, por poner nuestra mirada en Él, por traer a nuestra memoria lo que Él es, lo que Él ha sido y lo que será por la eternidad para cada uno de nosotros. La eternidad no bastará para admirarle, contemplarle y conocerle. Damos gracias, oh Dios, porque nos anticipamos a ese día glorioso de nuestra reunión con Él. De esta manera, reunidos y teniendo en medio nuestro su gloriosa persona. Damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Damos gracias por tu consuelo y el consuelo de las Escrituras. Y ahora, oh Dios, queremos encomendarnos a ti. Tú conoces nuestras limitaciones, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces por las circunstancias que pasamos y las que enfrentamos. Tú conoces a lo que nos arriesgamos y los problemas, y queremos encomendar todo a ti. Ayúdanos, oh Dios, guárdanos, bendícenos. Te lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, quisiera aprovechar la oportunidad de pedir su oración por mi esposa.